Cáncer de vesícula biliar y metástasis ocular. Recordemos que el adenocarcinoma de vesícula biliar afecta la coroides, ya que este es el sitio más frecuente de metástasis hematógena. Nos vamos a hacer 3 preguntas para ir resolviendo durante la presentación. La primera de ellas es: ¿qué lesión vemos? Vemos un patrón clínico típico de metástasis coroidea y la vamos a correlacionar con UCT, ultrasonido y angiografía. ¿De dónde va a provenir esta metástasis? Normalmente los tumores primarios son frecuentes. La búsqueda del tumor oculto y particularidades del cáncer de vesícula biliar suceden después. ¿Qué hacemos si encontramos un tumor de vesícula? Priorizamos la visión, controlamos de forma local, hacemos una carga sistémica de medicamentos, tenemos una expectativa de vida y preferencias del paciente. Entonces, la metástasis es el tumor intraocular maligno más frecuente. Se dice que el 16% de los pacientes de una gran serie de metástasis uveales no tienen de forma primaria cómo identificar el diagnóstico ocular. En la práctica clínica, la pregunta no es solo ¿es un tumor?, sino ¿es la primera señal de un cáncer sistémico? Debemos aprender que puede preceder al diagnóstico sistémico, que puede aparecer durante la progresión o recaídas, y su identificación cambia la estadificación, tratamiento y pronóstico. El origen suele ser la mama o el pulmón. El tubo digestivo es minoritario, como vemos en esta gráfica. El cáncer de mama representa el 37%, el cáncer de pulmón un 27%. Y con la minoría la gastrointestinal con 4%. Entonces recordemos que la vesícula biliar no figura entre los primarios, en los tumores primarios habituales, pero una metástasis ocular desde la vesícula biliar debe considerarse excepcional. Entonces, recordemos, la circulación coroidea explica la predilección ocular. Primero tenemos un tumor primario, luego una embolización hematógena y luego que se implanta en la coroides vascular. El fenotipo clínico típico es una masa amarillenta con líquido subretiniano. Los síntomas del paciente van a ser disminución visual, metamorfopsias, fotopsias o escotomas, dolor, pero es poco común. En el fondo de ojo vamos a ver una placa o masa crema amarilla, va a tener un contorno en meseta, un pigmento naranja moteado y líquido subretiniano frecuente. La distribución va a ser una coroides posterior predominante, uni o multifocal, puede ser uni o bilateral y puede comprometer el iris, el cuerpo ciliar y la órbita. En el OCT vamos a ver un patrón de lumpy bumpy y la actividad exudativa. Podemos ver en el fondo de ojo una lesión cremosa, poco elevada y exudativa. Y en el OCT vamos a ver un contorno lobulado y alteraciones en la retina externa. El diagnóstico diferencial se va a resolver integrando la morfología y el contexto. Si tenemos metástasis y observamos una crema amarilla en el fondo de ojo, vemos meseta, crecimiento rápido. Si tenemos un melanoma coroideo, vamos a encontrar domo o champiñón, pigmentación variable y signos de riesgo. Si tenemos un hemangioma, las características van a ser un fondo de ojo naranja, rojo, homogéneo, hiperfluorescente. Si tenemos un linfoma coroideo, vamos a encontrar un engrosamiento infiltrativo y una superficie ondulada. Y si vemos un granuloma, vamos a ver una inflamación y una infección o sarcoidosis como respuesta al contexto. El estudio que debemos hacer debe confirmar la lesión y restadificar al paciente. Viendo primero una historia clínica dirigida, vamos a ver si el tumor es primario, si tiene buena respuesta, cuáles son los síntomas sistémicos y oculares. Vamos a ver si hay un examen ocular que nos dé hallazgos de biomicroscopías, fondo de ojo y bilateralidad. En la imagen ocular podemos hacer uso del ultrasonido, una tomografía de coherencia óptica, una fotografía de retina.
Y si tenemos una imagen sistémica, podemos pedir una tomografía computarizada de tórax, abdomen, pelvis, una resonancia magnética y en tejido, si cambia la conducta, podemos hacer una biopsia del sitio seguro, una biopsia ocular excepcional también. El tratamiento ocular depende más del paciente que del tamaño aislado. Las enfermedades sistémicas sensibles como tratamiento sistémico con observación ocular estrecha si la visión no está amenazada y documentar la respuesta por OCT. Si hay una lesión sistemática o amenazante, recurrir a la radioterapia externa, una placa de radiocirugía o protones según el número de tumores, el sitio y la disponibilidad y expectativa de vida del paciente. Si hay una lesión pequeña, debemos tener una terapia fotodinámica, utilizar anti-VEGF como coadyuvantes para la exudación, no como sustituto del control tumoral. Entonces, el cáncer de vesícula suele diagnosticarse tarde o de forma incidental. Tenemos el adenocarcinoma, pues esta es la histología predominante. Debemos saber que la resección completa es la única posibilidad curativa, pero muchos casos se detectan cuando ya son irresecables o metastásicos. ¿Cómo se presenta esta enfermedad? Con dolor en hipocondrio derecho, ictericia, fiebre o síntomas constitucionales y hallazgos tras colecistectomía. La inflamación crónica y factores geográficos modifican el riesgo. Los factores mayores son una colelitiasis y colecistitis crónica, una vesícula en porcelana, pólipos grandes o de riesgo, anomalías de unión pancreatobiliar. El perfil epidemiológico es mayor edad, predominio femenino, variación étnica y geográfica, incidencia alta y regiones de América Latina y Asia. La biología, pues un adenocarcinoma predominante, una invasión hepática temprana, diseminación linfática y peritoneal y heterogeneidad molecular. La vía habitual es la locorregional. La metástasis ocular implica diseminación hematógena. Vamos a ver la pared vesicular. En forma regional podemos ver hígados y ganglios. En la región peritoneal vamos a ver implantes y ascitis. En la vía hematógena podemos ver pulmón, hueso y otros órganos. Y la vía ocular excepcional, la coroides y la órbita. Debemos recordar que una lesión ocular compatible debe activar la estadificación sistémica, incluso si el tumor primario parecía controlado. La enfermedad avanzada requiere terapia sistémica y perfil molecular. El tratamiento de primera línea es gemcitabina más cisplatino combinados con un inhibidor de checkpoint inmunitario. Este es el estándar tratamiento contemporáneo que ayuda a tratar las enfermedades avanzadas elegibles. Después de que sucede una progresión, el tratamiento va a ir seleccionando dependiendo del estado funcional, de la exposición previa a biomarcadores y recordemos que el FOLFOX sigue siendo una opción basada en evidencia en segunda línea. La medicina de precisión se constituye en realizar un perfil molecular temprano de la enfermedad avanzada y el HER2 es especialmente relevante en cáncer de vesícula. Debemos considerar ensayos y terapias dirigidas según alteraciones. El tratamiento ocular debe coordinarse con la ventana de respuesta sistémica. En vesícula biliar, la metástasis ocular es una señal de alarma, no de un patrón esperado. Lo conocido es que el tumor es agresivo y puede diseminarse por vía hematógena. La coroides es el destino ocular más plausible por vascularidad. Existen reportes aislados de afectación coroidea y orbitaria. Y lo que no debemos asumir es que toda masa coroidea en un paciente con cáncer es metástasis, que la apariencia revela con certeza el órgano primario y que el control ocular sustituye el tratamiento sistémico. El mensaje clínico que debemos recordar es confirmar concordancia anatómica, imagenología y sistémica antes de atribuir la lesión a vesícula biliar.
El algoritmo práctico ante una lesión coroidea sospechosa, si tenemos una masa amarillenta, debemos documentar los dos ojos, debemos hacer un ultrasonido, un OCT, para definir las características y las mediciones. En la historia oncológica debemos hacer una buena historia clínica para saber si es algo ya conocido versus algo primario que estaba oculto. Para hacer la restadificación sistémica debemos buscar progresión y sitios de biopsia, y el plan conjunto es tanto sistémico, local y combinado. Bueno, en esta diapositiva planteo un caso de un paciente de 62 años con adenocarcinoma de vesícula biliar tratado. Consulta por metamorfopsia unilateral. El fondo de ojo muestra una lesión crema temporal a mácula con líquido subretiniano. El OCT tiene buen contorno lobulado. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué datos aumentan o reducen la probabilidad de metástasis? 2. ¿Qué estudios oculares sistémicos solicitaríamos primero? ¿Y cuándo observar, cuándo irradiar y cuándo usar PDT o tratar solo de forma sistémica? Entonces, acá tenemos 5 ideas para llevarnos a la práctica. Recordar que la coroides es el sitio ocular dominante de metástasis. Masa crema, masa lobulada es un patrón, no una confirmación. La lesión ocular puede revelar un cáncer sistémico oculto o progresión. La metástasis desde la vesícula biliar es excepcional y suele indicar enfermedad avanzada, y que el mejor plan equilibra visión, control sistémico y pronóstico y preferencias. Y las bibliografías, que son de diferentes artículos. Gracias.